¿Cómo están todos en esta tarde, hermanos? Bien. Es hermoso venir a la casa del Señor, ¿verdad? Y más hermoso es también levantarnos, hermanos. Es un privilegio, ya que desafortunadamente mucha gente ya no se levantan, hermanos, y son cosas de la vida y hay que aprovechar los momentos, ¿verdad? El Señor nos ha dado la oportunidad de venir a este lugar hoy en este día, hermanos, de abrir nuestros ojos. Tenemos muchas cosas por qué estar agradecidos, hermanos. Bueno, hermanos, vamos a empezar en el servicio de hoy. Levanta la mano que necesita una Biblia. ¿Todos tenemos Biblias, hermanos? Mientras buscamos Proverbios 22:6, vayan bajando los niños. Proverbios 22:6. Mientras vayan bajando los niños, con cuidado, sin correr. Versículo muy conocido, ¿verdad? Yo creo que muchos hemos escuchado este versículo ya, de memoria lo sabemos, ¿verdad? Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Esperemos un poco. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Dice en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Proverbios 22:6, dice el nombre de Jesús: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Pueden tomar sus asientos. El día de hoy, hermanos, vamos a estar viendo, ¿verdad?, un mensaje que vino a mi corazón, algo que fue inspirado por lo que pasó hace poco, ¿verdad? Este mensaje vino a mi corazón porque para los que estuvieron aquí hace una semana, ¿verdad?, hicimos las preguntas. Y a mí me llena de tanta alegría yo no sé si ustedes, los que estuvieron presentes ese día, pero a mí me llena de tanta alegría escuchar a la juventud contestar las preguntas. A mí me dio mucho gusto, ¿verdad, hermanos? Porque una veces no los toma tanto en cuenta, no les pone esa atención a la juventud, pero de verlos escuchar y verlos cómo contestaban las preguntas, yo me quedaba maravillado, decía, wow, qué bueno es el Señor. Y eso es lo que me venía a inspirar ese mensaje, porque nosotros nos sentamos hace un mes, nos sentamos en 2 clases a buscar las preguntas, ¿verdad? La primera vez pues lo hicimos mal, porque no habíamos entendido cómo era, hasta que hablé con el pastor, le dije, pastor, ¿cómo es que se hace eso? Y ya que me explicó cómo se hacían las preguntas, ¿verdad?, qué era el propósito, qué era lo que tenemos que buscar, pues regresamos con la juventud y le dije, ¿sabes qué, jóvenes? Pues muy bien trabajo, pero lo hicimos todo mal, ahora tenemos que hacerlo otra vez. Y sentarme con los jóvenes, empezándole otra vez con las preguntas, y yo miraba cómo los jóvenes buscaban una y otra, y ahí van. Y eso me llamaba de tanta emoción, hermanos. Me llamaba emoción porque mirándolos contestar las preguntas, decía, wow, tenemos que trabajar con la juventud y tenemos que trabajar con los niños, hermanos. Ya no puede pasar otro año, hermanos, y dejar que la juventud y los niños sigan en la misma posición, hermanos. Nosotros como adultos tenemos que ser el ejemplo, tenemos que ser los que tenemos que demostrar el camino. Pero si los jóvenes y los niños no ven nuestro ejemplo, ¿de qué van a aprender, hermanos? Si nosotros no venimos a este lugar, no le dedicamos tiempo al Señor, ¿cómo esperamos que la juventud lo va a hacer, hermanos? Aquí dice, instruye al niño. Dice, instruir, hermano, no nomás es decirles, sino demostrar con nuestras acciones. Demostrar, no nomás en este lugar, allá afuera también, hermanos. Que vean el ejemplo de nosotros, hermanos. Que cuando sean viejos digan, oh, yo me acuerdo que mi mamá era viernes y sábado, domingo y lunes, ahí siempre estaba en la iglesia. Siempre oraba, siempre leía. Pero ¿cuál es el ejemplo que le dejamos? Y a mí me daba mucha alegría ver, de verdad, le digo en serio, de ver a los jóvenes contestar. Tanta alegría, hermanos, porque miré el trabajo que hicieron todos. En esas 2 clases yo miraba cómo los jóvenes se movían. Y a mí me dio tanta alegría, y decía, wow, Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. No pueden pasar el tiempo. El tiempo pasa rápido, hermanos. Le voy a dar un poquito de historia, ¿verdad? Hace 4 años empezó la década. Hace 4 años empezó la pandemia, hermanos. El tiempo pasa rápido. En 6 años se acaba la década. Se pasa rápido el tiempo, hermanos. ¿Por qué llega esto? Porque vamos a llegar a la vejez.
Un día vamos a dejar esta tierra. ¿Y cómo vamos a dejar a los jóvenes preparados, listos? Muchos decimos, ¿verdad? Los jóvenes son la futura generación. ¿Pero los estamos preparando para eso? ¿Los estamos alistando para esas posiciones? Eso es lo que tenemos que tener en mente, hermanos. No podemos dejar los años pasar y no preparar a la juventud. Porque los jóvenes se ven con esas ganas de servir. Se ven, nomás que nosotros tenemos que dedicar ese tiempo. Ya no podemos dejar el tiempo pasar. Y es lo que vamos a ver. Jóvenes que Dios usó. Dios sabe lo importante que es la juventud. Él ha usado a muchos jóvenes. Pero nosotros como adultos no hemos mirado la importancia en la juventud. No hemos mirado la importancia en los niños. No les hemos dedicado el tiempo necesario, hermanos. Ni aquí, yo no sé cómo será en su casa, ojalá que sí, hermanos. Pero aquí en este lugar, nosotros los que somos líderes, los que somos maestros, tenemos que enseñarles bien qué es el impacto que vamos a dejarle a los niños y a los jóvenes. Eso es lo que tenemos que ver. Nosotros como líderes, hermanos, instruir con nuestras buenas acciones, con nuestro testimonio, que los jóvenes vean que venimos a este lugar, que llegamos a tiempo, que estamos aquí todos los días. Porque los jóvenes son bien observativos, hermanos. No dirán nada, pero bien observativos que son los jóvenes. Y ellos se están fijando en quién viene y quién no viene. ¿Cuándo vienen? ¿A qué horas vienen? Ellos están fijando en todo eso, hermanos. Nosotros podemos decir lo que queremos, ¿verdad? Dicen, no, sí, yo hago esto. Pero los jóvenes están viendo, los niños están viendo. Ellos están viendo todo lo que hacemos, hermanos. No dirán nada, calladitos, pero están viendo todo, hermanos. ¿Qué es el ejemplo que estamos dejando? Vamos a ver a nuestro primer joven. Vamos a ir a Génesis, capítulo 37, versículo 2. Génesis capítulo 37, versículo 2. Digan un amén cuando ya lo tengan todos. Nuestro primer joven, José, ¿verdad? Solamente, no vamos a ver toda su historia, solamente vamos a ver unos cuantos versículos, ¿verdad? José, la historia de José. Génesis capítulo 37, versículo 2, dice el nombre de Jesús. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y informaba José a su padre de la amada fama de ellos. Entonces miramos, ¿verdad?, la historia de José, ¿verdad? Miramos todo esto sobre él, ¿verdad? Cómo él empieza a tener sueños y va y se los cuenta a sus hermanos. Sus hermanos lo odian, no lo quieren ver ni escucharlo, ¿verdad? Él vuelve a tener otro sueño, ahora se lo vuelve a contar a sus hermanos y su papá también se enoja, lo reprende, ¿verdad? Pero algo que me llama la atención es que dice la palabra del Señor que cuando el padre de José, de Israel, escuchó esto, dice que él meditaba en esto. A lo mejor en ese momento se enojó, pero él meditó lo que hizo José. Miramos la historia, ¿verdad? Muchos queremos alguna bendición, pero no vemos todo lo que sufrió José. A solamente 17 años fue vendido como esclavo. Imagínense vivir en una tierra lejana, fuera, vendido por tu propia familia, maltratado quizás. Llega a un lugar, ¿verdad? Y Dios está con él. Yo no sé el ejemplo que le ha haber dejado Israel a su hijo José, ¿verdad? No dice mucho, ¿verdad? Pero yo imagino que le dejó un buen ejemplo. Lo más básico, decir, ¿sabes qué? Hijo, confía en Dios. Porque si ves la historia de José, él confiaba en Dios en todo aspecto, hermanos. En todo lo que él hacía, dice la palabra, que Dios estaba con él. Cuando estaba en la casa de Potifar, Dios estaba con él. Cuando lo metieron a la cárcel, cuando fue acusado falsamente, Dios estaba con él. Llegamos hasta donde es gobernador de Egipto. Vamos a ir a Génesis capítulo 41, versículo 46. Unos cuantos versículos vamos a leer de él. Una página o dos. Génesis capítulo 41, versículo 46. Dice el nombre de Jesús. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto.
13 años habían pasado. Imagínense, 13 años fuera de tu país, fuera de tu familia, ni saber qué iba a pasar. Pero Dios quería usar a este joven, tenía propósito con él. Sí, pasó una vida difícil, hermanos. Pasó por muchos momentos difíciles. Yo no sé cómo se sentiría, ¿verdad? Para nosotros es una página 1, 2 de su comienzo. Pero para José fueron 13 años, hermanos. ¿Cuál era? Yo no sé qué es lo que le dejó Israel a José, qué es las palabras que le dio. Pero ver esa certeza en José, de confiar en él. Cuando llega la mujer de Potifar, ¿verdad? Y le dice a José que se acostara con ella. Él dijo que no, que cómo le iba a hacer eso a su amo y al Señor. Dice que él huyó, huyó, no le dio vergüenza huir. Él prefirió huir, irse de ese lugar, que pecar, hermanos. Pero José, ¿quién lo iba a ver? Solamente el Señor. En el caso de José, pudo haber hecho mal, pero no, él tenía en su certeza en su corazón. Jóvenes que van a levantarse van a tener esa misma certeza, hermanos. Le demos o no le demos buen ejemplo, va a haber jóvenes que Dios va a usar sin que nosotros les enseñemos, hermanos. Pero Dios nos ha dado una instrucción a cada uno de nosotros, hermanos, que debemos de enseñar a los jóvenes, instruir al niño. No significa no nomás a nuestros hijos, sino a cualquier niño, a través de nuestro testimonio, a través, si nosotros somos maestros, en cualquier cosa que usted está haciendo, hermanos. Enseñándoles, darle buenos ejemplos, hermanos. José entendió cuál era su propósito. Si vemos, vamos a Génesis capítulo 45, versículo 1 al 5, él da a conocer que sabía cuál era su propósito, por qué Dios permitió que esto pasara. Génesis capítulo 45, versículo 1 al 5, dice el nombre de Jesús. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haz salir de mí mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer a José a sus hermanos. Versículo 2. Entonces se dio a llorar a gritos, y huyeron los egipcios, y huyó también la casa de Faraón. Versículo 3. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderles, porque estaban turbados delante de él. Versículo 4. Entonces dijo a José a sus hermanos: acercaos a mí ahora, a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Versículo 5. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para la preservación de mi vida me envió Dios delante de vosotros. Él llegó a entender por qué Dios permitió que todo pasara. Yo no sé cuál es el futuro que Dios tenga para los jóvenes, solamente Él sabe. Pero nosotros tenemos que dejar el buen ejemplo mientras podamos, hermanos. Yo sé que un día los jóvenes se pueden ir, hermanos. Yo sé que un día a lo mejor se van. Pero eso no significa que no le vamos a dejar el buen ejemplo mientras están aquí, hermanos. Igual a los niños, hermanos. Hay que aprovechar el tiempo, hermanos. No dejemos que el tiempo se nos vaya. Busquemos de tratar de ser lo mejor, hermanos. Que de verdad vivamos la vida que decimos vivir aquí en este lugar, hermanos. Que los jóvenes vean nuestro ejemplo, que los niños vean nuestro ejemplo en todo lo que hagamos, hermanos. Porque uno nunca sabe cuándo van a pasar las cosas. Un día a lo mejor se van y se van a recordar, hermanos. Un día se van a acordar y decir: hoy me acuerdo en esa iglesia cómo servían a Dios. O yo me acuerdo lo que hacían por nosotros. Yo me acuerdo de todos los momentos, y mi mamá que está aquí, ¿verdad? Yo me acuerdo de todos los momentos en otras iglesias, las memorias que iban quedando como niño, como joven. Yo me acuerdo de todo eso, hermanos. Eso siempre estará en mi corazón. Porque son momentos bonitos, especiales, hermanos. Esos impactos. Y no eran personas que a lo mejor yo conocía de frente, de lado, pero yo me acuerdo de todas las actividades que hacíamos, todas las cosas, todo el tiempo que nos dedicaban. Esas cosas vas a ver que van a quedar en los corazones de los jóvenes, en los corazones de los niños. Nada será en vano, hermanos. Ellos quieren ver nuestro ejemplo, también quieren ver ese tiempo dedicado a ellos. ¿Por qué, hermanos? Nuestro próximo ejemplo, ¿verdad? Su próximo joven, no vamos a mirar su vida, ¿verdad? Pero es David. A la diferencia de José, ¿verdad? Que a lo mejor tuvo mejor ejemplo de su padre. Pobre David, pues de verdad su familia no, como que no lo quería, ¿verdad? Lo podemos ver
en su introducción en 1 Samuel capítulo 16, ¿verdad? Que Dios manda a Samuel a ungir a alguien de la casa de Isaí. Y va Samuel y va mirando a todos y el Señor le va diciendo que no, que no, que no. Llegan hasta el último, ¿verdad? Y dice, pues ¿serán todos? Y dice Isaí, no, pues allá tengo otro hijo, uno que es pastor de ovejas. Imagínense, su propio padre ni lo tomaba en cuenta, hermanos. Pero ese era el joven que Dios tenía preparado para ser rey de Israel. A veces nosotros igual hacemos con los jóvenes, hermanos. No los miramos tan importantes como los ve el Señor. Nosotros decimos, mi hijo no va a hacer nada. No, es que como no sabemos, hermanos, solo Dios sabe. Pero David, a diferencia de José, a lo mejor no tuvieron ese ejemplo, ¿verdad? Estuvieron separados. Pero a una edad tan tempranera, Dios los usó, hermanos. Igual que vamos a ver otros jóvenes. No despreciemos a la juventud, hermanos, porque no sabemos lo que Dios quiere hacer con ellos. Dios les dio un privilegio a la juventud que muchos quisieran tener, que los llamó a una edad tempranera, hermanos. Yo no sé cuántos adultos habrá aquí, ¿verdad?, que deseaban que Dios los hubiera llamado en su juventud. Mas, sin embargo, Dios no lo permitió y Él sabe por qué, hermanos. Dios no nos dio ese privilegio. Y a muchos, y a los jóvenes que están aquí, que han escuchado, que han conocido a Dios, Dios les ha dado un privilegio especial, hermanos. Sí, amén, aleluya. Dios nos llamó en el momento correcto. A nuestros jóvenes, Dios los llamó en el momento exacto, hermanos. Aprovechemos el tiempo a guiarlos por el buen camino, porque Dios tiene planes para ellos. No desaprovechemos la juventud, hermano. No desaprovechemos los niños, porque solamente Dios sabe por qué los llamó al tiempo necesario. Vamos a ver otro ejemplo, hermanos. Vamos a ir a Éxodo, capítulo 24, su lado derecho. Vamos a tratar de ir en orden, hermanos, para no perdernos tanto, hermanos. Éxodo, capítulo 24, versículo 13. Amén. Por eso es importante nuestro testimonio, ¿verdad? Por este joven que Dios llama a ser líder de Israel. Pero vamos viendo que desde un principio él iba mirando a su líder, cómo estimaba a su maestro, a su amo, ¿verdad? Éxodo capítulo 24, versículo 13 dice en el nombre de Jesús: y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Vamos a ir a otro versículo, capítulo 33, versículo 11. Su lado derecho. Éxodo capítulo 33, versículo 11. Dice en el nombre de Jesús: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de medio del tabernáculo. En este ejemplo vamos mirando la historia de Josué, ¿verdad? Sabemos que Josué se convierte en el líder de Israel, que los iba a guiar a través de las guerras que iba a tener Israel, ¿verdad? Pero desde un principio vamos viendo, hermano, la historia de Josué. Él estaba mirando el ejemplo de Moisés. Sin que Moisés le dijera: mira, Josué, así se hacen las cosas. No miramos eso. Él estaba viendo el testimonio de él. Usted no sabe quién lo está mirando a usted como testimonio, hermanos. Usted no sabe si usted está preparando el futuro líder que ha de tomar su lugar, hermanos. Moisés a lo mejor nunca se imaginó que Josué iba a tomar su lugar. A lo mejor ni lo pensó, pero con sus propias acciones iba enseñándole el camino, hermanos. Eso debería hacernos nosotros igual, cuidar nuestro testimonio, hermanos, nuestras acciones, nuestra forma de ser, porque no sabemos quién ha de venir después de nosotros, hermanos. Cuidémonos, hermanos. Quiero leerles un versículo, hermano, que me hace reír, no es porque sea chistoso, sino porque demuestra qué tantos celos tenía Josué por Moisés, ¿verdad? Les quiero leer Números capítulo 11, versículo 27 al 29. Dios había escogido a 70 varones y quedaban 2, ¿verdad?, en las cuales empezaron a profetizar. Y fíjense la reacción de Josué, me hace reír por cómo quería tanto a Moisés, ¿verdad? Números capítulo 11, versículo 27 al 29. No lo busquen, hermanos, yo se lo voy a leer. Dice: y corrió un joven y dio aviso a Moisés, dijo: Eldad y Medad,
profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, o de su juventud, dicen unas versiones, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Tanto quería Josué a su amo, a su maestro, ¿verdad? Que hasta se ponía celoso por él. Usted no sabe el impacto que le está haciendo la vida a alguien, hermanos. Usted no sabe el impacto que va a dejar en alguien, hermanos. Cuidemos nuestro testimonio. Cuidémonos, hermanos. Porque no sabemos quién nos está viendo. ¿Cuál joven se nos ha pegado a nosotros, hermanos? ¿Cuál persona nos está mirando como ejemplos, hermanos? Cuidémonos. Hay que ser lo mejor posible, hermanos. Yo sé que somos humanos y que podemos fallar, hermanos. Pero deberemos de cuidar lo mejor posible, hermanos. Lo mejor posible, porque no sabemos quién nos está mirando. Próximo ejemplo, hermanos, Samuel. Todos conocemos la historia de Samuel, ¿verdad? Su mamá Ana, ¿verdad? No podía tener hijos. Llega Ana al templo, ¿verdad? Y empieza a orar. Tristemente está llorando, ¿verdad? Y ora por un hijo. Dice que ella se lo dedicaría todos los días de su vida. El Señor le concede su petición, nace Samuel. Y es por eso lo que le digo lo importante que es. Porque en este tiempo, fíjate lo que dice la palabra del Señor. No lo busque, hermanos, se lo voy a leer. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, hermanos. En ese tiempo no estaba llegando la palabra del Señor por lo que estaba haciendo Elí, ¿verdad? Dios preparó a este joven, a este niño, a Samuel, para que tomara el lugar de Elí. Él estaba buscando un nuevo profeta, hermanos. Por eso no podemos decir quién y quién no es importante, hermanos, porque Dios puede escoger a cualquiera. Miramos que escogió a jóvenes, ahora escogió a un niño, porque este niño iba a ser el que iba a tomar su lugar. Ahora, capítulo 3 igual, pero el versículo 19 al 20 dice, no lo busquen, hermanos. Dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Nunca podemos decir quién y no quién va a ser importante, porque Dios puede escoger a cualquiera, hermanos. Niño, joven, adulto, el que sea. Pero en este caso había escogido a Samuel a tomar el lugar de Elí, porque Elí había descuidado, no nomás su casa, sino había descuidado todo. No estaba corrigiendo a sus hijos, hermanos. No estaba haciendo bien delante de Dios. Y Dios, a pesar de que Elí estaba mal, usó a Elí para preparar a Samuel, porque Samuel iba a ser el que iba a tomar su lugar. Nunca sabemos quién Dios va a usar, hermanos, pero hay que hacer lo mejor para ayudarles, para preparar el camino para ellos, hermanos. Porque un día vamos a morir, hermanos, y no quisiéramos dejar que las cosas quedaran así. Quisiéramos que todo estuviera preparado. Nuestro hermano nos ha dicho 1000 veces, en lo terrenal, ¿verdad? Que dice que nos preparemos, que tenemos todo listo, hermanos. Porque nunca sabemos cuándo va a llegar ese día, hermanos. Igual, hay que cuidar la casa del Señor y estar preparados. Porque un día puede acabarse nuestra vida y dejamos todo desordenados, hermanos. Teniendo la oportunidad de preparar a la juventud, a los niños, y no lo hemos hecho, hermanos. Dios no quitó la vida de Elí así nomás. Él preparó primero a Samuel y llegó su tiempo. Dios no va a hacer nada así nomás. Va preparando el camino, va haciendo las cosas bien. Hay que estar involucrados, hermanos. Involucrados con los niños, involucrados con los jóvenes, hermanos. No dejemos que se pase el tiempo. Vamos a ir a nuestro próximo joven. Solamente vamos a ver 3 más, hermanos. Vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 34, su lado derecho. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 1 al 3. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 1 al 3. Dice, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, de 8 años
era Josías, cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Versículo 2. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha y a la izquierda. Versículo 3, y el versículo de enfoque. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas y imágenes fundidas. ¿Qué va pasando, hermano? Josías se convierte en el nuevo rey a los 8 años, ¿verdad? Está un poco confuso cómo lo dice la Biblia, pero a los 8 años de su reinado, o a los 16 años, él empezó a buscar a Dios. A los 12 años, no significa que a los 12 años, sino 12 años de su reinado, o a los 20 años, es cuando empezó a limpiar todo lo de Judá, ¿verdad? Pero me llama la atención que a los 16 años, este muchacho, ¿verdad?, miró lo necesario que era buscar de Dios. Si él quería ser exitoso como rey, quería limpiar lo que había de limpiar, tenía que ser algo muy importante. ¿Quién le diría a Josías que él tenía que hacer eso? Yo no sé, hermanos. A lo mejor no nació de corazón. A lo mejor dijo, ¿sabes qué? Yo necesito buscar de Dios. Pero me llamó el impacto de esta vida. No nomás por eso, sino que a los 8 años empezó a reinar. 8 años después empieza a buscar de Dios. Hay jóvenes que de verdad quieren buscar de Dios, hermanos. Seamos o no seamos de ejemplo nosotros, hay jóvenes que Dios quiere usar. Este Josías es un ejemplo, igual que muchos jóvenes que hemos visto ya, que Dios los quiere usar, hermanos. Que este joven nació en su corazón. Va a haber padres que van a decir, pero yo nunca le enseñé a mi joven a ser así, y son estudiosos. Es que Dios hace lo que Él quiere hacer, hermanos. Cuando un joven de verdad quiere buscar a Dios, esté su padre, esté su madre, va a buscar de Dios, hermanos. Seamos o no seamos de buen ejemplo, va a haber jóvenes que quieran buscar a Dios. Estos son ejemplos que no deberíamos de parar, hermanos, pero Dios puede seguir la obra sin y conmigo, sin ti. Esto no va a parar, hermanos. Si usted ve la historia de Judá, ¿verdad?, del reinado de Judá, eran pocos los buenos reyes, hermanos. Pocos. Eran muchos malos. Y eran pocos los buenos reyes. Hermanos, cuidémonos, hermanos. Ayudemos. Es necesario, hermanos. Josías, a pesar de tener poca edad, ¿verdad?, él empezó a buscar a Dios. Y miramos las reformas, que llegó hasta el punto que encontraron, si usted sigue leyendo, ¿verdad?, encuentran en el libro de la ley, celebran la Pascua, algo que no se había hecho desde el tiempo de Egipto, hermano. Dios puede hacer milagros en cualquier persona y más en la juventud. Señor, mira lo importante que es el joven. Igual el enemigo sabe lo importante que es el joven. Si usted ve en muchas iglesias, hay pocos jóvenes, hermanos. Pocos jóvenes. Eso debería ser preocupante, hermanos. Eso debería preocuparnos a cada uno de nosotros, hermanos. Porque son los pocos los jóvenes que están quedando. El enemigo sabe lo importante que es el joven, igual el Señor sabe que lo es importante. No descuidemos la juventud, hermano. No descuidemos a los niños, hermanos. Sigamos adelante, hermanos. Vamos a ver 2 ejemplos más. Vamos a ir a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Pablo está hablando a Timoteo, dándose aliento también. Timoteo, un pastor joven, ¿verdad? Lo estaba alentando, le estaba dando recordatorio, ¿verdad? Y me llama mucha atención porque esto va a cualquiera, ¿verdad? No dejemos que nomás se aplique a los jóvenes, sino a veces nosotros como nueva experiencia, hermanos, tenemos miedo de lo que pueda pasar, pero Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, ¿lo tenemos todos, hermanos? Dice en el nombre de Jesús: no tengan en poco tu juventud, sino ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Los jóvenes demostraron que pueden, hermanos. Que nadie nos deje en poco, hermanos. Si nosotros como adultos no nos cuidamos, Dios puede hacer limpieza también, hermanos. Dios puede quitar al que no esté obrando, hermanos. Y hay jóvenes. ¿Cuántos reyes Dios no los quitó? Saúl, ¿por qué lo quitó? Porque no hacía lo que Dios le estaba pidiendo hacer. Porque él había desaprovechado su reino. Puso a David. A Elí, ¿por qué Dios lo quitó? Porque descuidó su casa. Puso a Samuel.
Muchas personas que Dios puede reemplazar, hermanos. Él puede reemplazar donde no estemos obrando, hermanos. Nosotros como adultos tenemos que cuidar, hermanos, porque Dios nos puede reemplazar si no estamos haciendo lo que nos está pidiendo, hermanos. Le decía a Timoteo que nadie tenga un poco tu juventud. Y no nomás le dice eso, ¿verdad? Le voy a leer unos cuantos versículos de él. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo. Dice, siendo memoria, ¿verdad? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice. Y estoy seguro que en ti también. O sea, que Timoteo ya le iban dando un ejemplo desde su abuela, su madre, a él. Ya desde poco le iba enseñando, ¿verdad? Y le vuelve a decir otra cosa. Según el Timoteo capítulo 3, versículo 15 dice, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, que desde niño ya a Timoteo yo lo iba enseñando, hermanos. Igual nosotros no podemos dejar que la enseñanza se vaya, hermanos, porque no sabemos cuándo Dios va a llamar a la juventud, cuándo Dios va a llamar a los niños. Mi mamá que está aquí te puede decir lo que quiera, pero ella sabe que a los 8 años alguien me invitó a la iglesia y ella está aquí, hermanos. Usted le puede preguntar. Yo me acuerdo que yo llegué y le dije, ma, vamos a la iglesia. Y pregúntale, hermano, hasta se rió. Y le daba risa, hermanos. Pero yo me acuerdo todavía de eso, de que yo llegué y le dije, ma, y yo también le dije a mi papá, le dije, vamos a la iglesia. Y se reían y se reían. Pero no porque dé risa, sino porque nosotros a lo mejor no tomamos eso en cuenta, hermanos. Porque un niño, un joven, un adulto puede hacer un cambio, hermanos, si Dios lo quiere usar, hermanos. No tomamos en poco la juventud y los niños, hermanos, porque son importantes, hermanos. Pablo le estaba dando un recordatorio a Timoteo de todo lo que le había enseñado, que a pesar de ser joven, a ser un joven pastor, Dios tenía un propósito con él. Igual nos da recordatorio a cada uno, a los jóvenes que están aquí, jóvenes que nos están escuchando, tú eres importante. Que nadie tenga en poco tu juventud, sigue adelante. Aunque tengas bueno o no tengas buen ejemplo, aunque esté tu padre, esté tu madre, sigue adelante. Porque puede pasar, hermanos. Yo ya dejé a este joven hasta el último, hermanos, porque yo sé que puede pasar. Que aunque los jóvenes estén bien preparados, aunque los jóvenes tengan todo lo necesario, se pueden apartar, hermanos. Vamos a ver nuestro último ejemplo. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 4. Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes. Oh, perdón. Primera de Reyes, capítulo 2, hermano. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 4. Perdón la confusión, hermanos. Esta es la historia de Salomón, ¿verdad? Que han leído la historia de Salomón. Él no iba a ser rey. Ya otro hijo de David quería tomar el lugar de David, ¿verdad? Entonces viene el profeta Natán, Betseba, y hablan con David, ¿verdad? Para que ponga a Salomón de rey. Ahora Salomón era joven, hermanos, o era un muchacho joven, se convierte en rey, y este es el mandato que David le deja, y vamos a ver lo que él pide y qué pasa de su historia. Capítulo 2, versículo 1 de Primera de Reyes, dice el nombre de Jesús. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuércese y sea hombre. Versículo 3, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, anda en sus caminos, observando sus estatutos, y de manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas, en todo aquello que emprendas. Versículo 4. Dice, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardan mis caminos y andan delante de mí con verdad, de todo su corazón y toda su alma, jamás, dice, faltará a ti, varón, en el trono de Israel. Ahora, David le va dejando estas palabras a Salomón, ¿verdad? Y le dice más cosas. Pero lo va dejando con esto, ¿verdad? David muere, Salomón se convierte en rey.
Y él sabe que él está joven, él necesita sabiduría. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 5 al 14. Fíjate lo que pide Salomón, ¿verdad? Él sabe que él es joven, él está inexperimentado, no tiene esa experiencia. Y fíjate lo que él pide. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5 al 14. Dice en el nombre de Jesús: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieres, que yo te dé. Versículo 6. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado, esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Versículo 7. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Versículo 8. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Versículo 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Versículo 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Versículo 11. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, para oír juicio. Versículo 12. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio, entendido, y tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Versículo 13. Aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Versículo 14. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Salomón pide sabiduría. Él sabe que él es joven, que necesita toda la ayuda, ¿verdad? Va al Señor y le dice: ¿sabes qué, Señor? Dame sabiduría para hacer juicio a tu pueblo, para guiarlos, ¿verdad? El Señor se alegra de todo lo que pidió Salomón. Pero desafortunadamente, hermanos, si conocemos la historia de Salomón, sabemos qué es lo que pasa, ¿verdad? Su corazón fue desviado. Yo sé que va a haber jóvenes, hermanos. Yo sé que va a haber jóvenes que desafortunadamente, aunque estén preparados, aunque sepan el buen camino, hay una posibilidad que también se pueden apartar, hermanos. Hay una posibilidad que también busquen lo terrenal como lo buscó Salomón, hermanos. Pero eso no significa, hermanos, que no lo vamos a instruir. Si creemos en Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en su camino, cuando sea viejo, no se apartará de él. Amen. Tenemos esa esperanza, hermanos, que si un día llegan a su vejez, vuelvan al camino del Señor. Pero si no los instruimos, ¿cuál será nuestra esperanza, hermanos? Que teniendo la oportunidad, no les enseñamos el buen camino. Teniéndolos a nuestros lados, no les enseñamos el buen camino, hermanos. Mientras estén los niños aquí, mientras estén los jóvenes en este lugar, hay que enseñarles el buen camino, hermanos. Que si hay una posibilidad que se pueden ir, sí, hermanos. Pero que Dios tenga misericordia. Porque, hermanos, usted lee Eclesiastés, ¿verdad? Es un libro muy triste porque es escrito por un Salomón ya grande. Escrito por él que como que ve mucho arrepentimiento en él, ¿verdad? Famoso versículo, ¿verdad? Eclesiastés capítulo 12:1, no lo busca, hermano, dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento, hermanos. Salomón a lo mejor llegó a entender que todo lo que él había hecho, porque empieza Eclesiastés diciendo que todo es vanidad, ¿verdad? Él a lo mejor miró que todo lo que él tenía era vanidad, porque se le había olvidado lo más importante. Toda esta tierra es vanidad, se nos olvida lo más importante, que es buscar a Dios, servir a Dios, hermanos. Pero si eso no lo creemos nosotros como adultos, ¿cómo lo vamos a poder transmitir a la juventud, hermanos? Hermanos,
no desaprovechemos a la juventud. Mientras estén aquí, hermanos, mientras estén en los hogares, hay que enseñarles el buen camino. Ya que Dios tenga misericordia de ellos cuando ellos se vayan, pero que nosotros hicimos lo mejor posible para enseñarles.